Hola, mi nombre es Jaime Sánchez Herrejón. Soy estudiante del primer semestre en la licenciatura en Teología y en esta ocasión vamos a presentar eh, un tema que corresponde a la materia de estrategias de comunicación fundamentada impartida por la profesora Miroslava Cubillas. El tema es, en algunas iglesias de hoy el discipulado no es conforme al modelo del Señor Jesús. Vamos a comenzar. Y para iniciar, diremos que en muchas iglesias el discipulado es un discipulado básico. ¿Por qué digo esto? Por pláticas que he podido tener con algunos pastores. A través de ellos conozco la manera en la que imparten el discipulado en las iglesias y he podido percibir que el discipulado es totalmente básico. Se dan algunas lecciones sobre la salvación, se les dan las instrucciones o la doctrina para catecúmenos, o sea, para los principiantes, se les prepara, se les bautiza y después se les recibe como miembros de la iglesia y son declarados cristianos. ¿Cuál es el problema de esto? Diría uno, pues qué bueno, ¿no? Y nos gozamos con ello, pero ¿cuál es el problema? Que en muchos casos, en muchísimos casos, la mayoría de estas personas pasan a ser cristianos nominales. Cristianos que llegan cada domingo, se sientan, escuchan, se levantan, se retiran y así cada domingo. El cristianismo se vuelve para ellos una práctica religiosa en donde se limita a que hay que asistir a las reuniones, hay que escuchar y eso es todo. Cuando el discipulado que nosotros vemos en la Biblia no es así. Veamos, el discipulado conforme al modelo del Señor Jesús. Principalmente nosotros podemos encontrar 4 aspectos en este discipulado. El discipulado intencional, el discipulado vivencial, el discipulado de acompañamiento y el discipulado de transferencia de vida. Vamos a abordar cada uno de ellos. Primero, el discipulado intencional. Cuando hablamos del discipulado intencional estamos hablando del enfoque en la calidad de los discípulos. El pastor Murray en su libro Los caminos del acompañante dice, el método de Jesús de la intencionalidad va en contra de nuestros estándares acostumbrados de éxito. Conforme su ministerio progresaba, el Señor Jesús se refiere, pasaba más tiempo con los 12 que con las multitudes. Y luego agrega, seamos sinceros, nos emocionamos más por la cantidad de personas que asisten a una reunión que por la calidad de personas que viven como seguidores de Jesús. Es muy importante poner atención en esto. A los pastores de verdad, como no, nos va a gustar ver los lugares donde nos congregamos llenos, ¿no? Al tope y nos da gusto, nos da alegría y no tiene nada de malo. El problema está en que si nosotros estamos enfocados en eso, en ver cantidades más que la calidad de las personas que se están congregando ahí, estamos cometiendo un gran error. El discipulado debe de estar enfocado intencionalmente en la calidad de los discípulos y no podemos nosotros pasar por alto esto porque el Señor Jesús no lo hizo. Vamos al siguiente punto. El discipulado vivencial. Y ahora leemos en el libro La dinámica de adiestrar discípulos del escritor Gary Kuhn 2 aspectos importantes. Habla de la enseñanza bíblica, pero habla también de la aplicación cotidiana de esa enseñanza bíblica. Y él dice aquí, en cuanto a la enseñanza bíblica, aunque hay muchas verdades doctrinales que un nuevo cristiano tiene que aprender y muchas habilidades que tiene que lograr en el ministerio,
Estas en sí mismas no producen un discípulo y está resaltado aquí esta parte porque nosotros tenemos que tenerla muy clara. El que un creyente llegue a la congregación, se siente, escuche sermones, pláticas, ponencias, eh, lo que nosotros podamos darle en ese sentido, no lo va a hacer un discípulo. El estar escuchando solamente no lo va a hacer un discípulo. Es importante la aplicación de esas enseñanzas. Él continúa diciendo, un discípulo solo puede producirse a través de la obediente aplicación de la palabra de Dios a su vida. Nuestro papel como formadores de discípulos consiste en, y está subrayado, resaltado, ayudar al individuo para que llegue a ser un hacedor obediente y no solo un oidor de la palabra de Dios. Nuestro papel, dice él, nuestro papel como formadores está en ayudar al, a la persona, al nuevo creyente, para que llegue a aplicar esas enseñanzas en su vida. Esto es en lo que consiste el discipulado vivencial, en que un discípulo tome esas enseñanzas y las viva, las lleve a su vida. Y es nuestro papel ayudarle a eso. Pasemos al siguiente punto. El discipulado de acompañamiento. El pastor Mowry dice que el discipulado debe realizarse por medio del acompañamiento. Si estamos hablando que el discípulo tiene que vivir las enseñanzas de la Biblia, entonces él necesita un acompañante. Él necesita un acompañamiento para poder lograr eso. Y ese acompañamiento, señala Mowry, es en los espacios cotidianos y no solamente en los lugares donde nos congregamos como iglesia, no solo en los recintos religiosos. Él dice, Jesús desarrolló relaciones en los lugares comunes de la vida. La mayor parte de su ministerio se llevó a cabo fuera de los entornos religiosos. Fue en lo ordinario de la vida, compartiendo con sus 12 compañeros, que nuestro Señor vivió auténticamente, exhibiendo amor, transparencia y vulnerabilidad a los demás. Esto es, el Señor Jesús no solamente se reunía con sus discípulos en el templo de Jerusalén, sino que Él vivía con ellos, Él caminaba con ellos, Él dormía con ellos. Y a través de esa vivencia, de ese acompañamiento, en todos los lugares donde ellos se desarrollaban, Él transmitió el Evangelio, Él transmitió sus enseñanzas. Él se mostró ante ellos, como dice aquí, con transparencia, tal como Él era, también con vulnerabilidad, porque ellos pudieron darse cuenta que se cansaba, pudieron darse cuenta que tenía sueño, pudieron darse cuenta de que estaba triste, se entristecía. Entonces, ese acompañamiento fue fundamental para que ellos aprendieran a vivir el Evangelio. Esto es el discipulado de acompañamiento. Vamos al siguiente. La transferencia de vida. El discipulado de transferencia de vida. Y Gary Kuhn dice que este discipulado consiste en modelar a Cristo. Y dice, la transferencia de la vida envuelve varios elementos. Tal vez pudiera resumirse como la viviente comunicación de datos. El cristiano tiene que trabajar y vivir lo suficientemente cerca del nuevo cristiano para mostrarle de una manera obvia las aplicaciones de los mandamientos de Dios que se le están enseñando para la vida real. Para la vida real. Esto es, nosotros, pastores, las personas que discipulan en la iglesia, deben tener en mente esto. El discipulado no es solamente dar lecciones. El discipulado es transferirle un estilo de vida al nuevo creyente. Y ese estilo de vida se lo debo de modelar yo. Yo soy el que debo de mostrarle con mi propia vida, con mi propio ejemplo, cómo se vive el Evangelio.
Esa es la manera en que los nuevos creyentes aprenden. Sí nos oyen, sí nos escuchan, pero van a aprender más de lo que ven que nosotros hacemos, cómo somos, cómo nos conducimos, cómo actuamos, no solamente en el templo, cómo lo hacemos en un café, conviviendo con los demás, cómo lo hacemos en una cancha deportiva, cómo lo hacemos en casa con la familia, en nuestras relaciones con las familias. Y ellos van a vernos a nosotros modelar a Cristo y a su vez mostrándonos nosotros ante ellos. De esa manera estaremos transfiriendo nuestra vida en sus vidas. Esto es, estaremos replicando a Cristo, porque si nosotros estamos siguiendo a Cristo, si nosotros estamos siendo discípulos de Cristo, vamos a replicar a Cristo en el nuevo discípulo. Como lo escribió Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, que no nada más oyó, lo vivió, porque Timoteo andaba con Pablo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, o sea, busca a otros para que les transfieras esa vida. Pero esos a su vez deben también ser idóneos para transferirla a otros más. Esto es el discipulado de transferencia de vida que nos muestra y nos modeló el Señor Jesús. Vamos a concluir. Y decimos, cuando el Hijo de Dios vino al mundo no fue una situación fortuita, no fue casualidad. Él tenía un propósito claro: buscar y salvar a los perdidos. El discipulado de Jesús fue intencional, aplicado en la calidad de sus discípulos, fue vivencial, se reunió con ellos en los espacios cotidianos donde ellos se desenvolvían, fue de acompañamiento, fue de relación, una relación cercana, no a distancia, no solo de cada 8 días, sino fue una relación estrecha. Y fue una transferencia de vida. Jesús se vació literalmente en sus discípulos. Nosotros debemos tomar el discipulado como la principal estrategia para alcanzar a las personas que nos rodean dentro y fuera de la iglesia. Debemos conducirlas al pie de la cruz donde Jesús dio su vida para salvarnos, pero también debemos acompañarlos en su crecimiento hasta que maduren, hasta que sean capaces de reproducirse en otros, así como Jesús, dispuestos a vaciar su vida en las siguientes generaciones. No podemos dejar de tener en mente las siguientes generaciones. Si nosotros no formamos discípulos de calidad, vamos a perder a las siguientes generaciones. El discipulado bíblico es la estrategia de Dios para establecer su reino en este mundo, y no hay otra más. Sigamos el modelo que el Señor Jesús nos dejó. Muchas gracias.